Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, bienvenidos a su programa Notas al Alma. Hemos ya conocido muchos tipos de música, hemos podido hablar de músicas corales, de músicas instrumentales, de varias épocas históricas de la música y los últimos programas, si bien recuerdan ustedes, y aquí les recuerdo pues a los que de pronto no hayan podido asistirlos o a los que tal vez no lo recuerden con detalle, empezamos a introducirnos en las músicas propiamente instrumentales del barroco, de la época del barroco. Esta época es muy interesante y muy rica en materia artística, es una de las más interesantes, una de las más llenas de obras, de artistas sobresalientes, de nombres en todas las artes posibles. Pero pues en el arte que nos concierne, que es la música, tenemos unos grandes exponentes, por supuesto también, entre ellos nombres que son altamente reconocidos en el mundo de la música clásica, como por ejemplo Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Philipp Telemann, y estamos hablando de uno de los, digamos, también más importantes y que para nosotros los Caballeros de la Virgen es muy importante, muy interesante y lo utilizamos muchísimo en nuestras ceremonias, en las músicas que se interpretan, que es George Friedrich Händel. Händel, compositor que como bien recordarán, compositor alemán, nacido en Halle y fallecido en Inglaterra, en Londres. Este gran compositor del barroco tiene una nota muy característica en sus músicas. Son músicas muy triunfales, son músicas muy gloriosas. Tienen esta nota que se podría decir una nota católica. Nuestra iglesia católica es una iglesia fuertemente gloriosa, es una iglesia caracterizada por la alegría, por el triunfo. ¿Por qué? Porque es la iglesia, la única iglesia verdadera, y por tanto tiene esa característica de triunfo, de victoria. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar un poquito de música y les empezamos a describir lo que vamos a escuchar el día de hoy. La pieza musical que nos va a acompañar durante los próximos programas, porque pues es una pieza bastante larga y muy detallada, tiene muchas cosas muy interesantes de análisis, es una música llamada Water Music. Pasemos a escuchar su obertura y algunas de sus partes subsiguientes.
Lo que acabamos de escuchar es la obertura a esta hermosísima pieza musical, Water Music. Y esta es la música acuática, como si la tradujéramos directamente del inglés, es una de las composiciones más importantes de Händel y de las más reconocidas también. Su historia es muy interesante. El rey Jorge I de Inglaterra, el año 1717, solicita a Händel componer esta música para un paseo que él tenía pensado hacer en barcaza sobre el río Támesis. El río Támesis que atraviesa Londres, ustedes bien lo saben. Y el rey quería pues hacer un paseo con su corte y pedía al compositor Händel hacer esta obra. Fue muy interesante porque en el momento de interpretarse, fue interpretado por 50 músicos que estaban situados en una barcaza muy cerca pues a donde el rey estaba. Y mientras la navegación, el rey iba deleitándose con estas músicas. Fue tan complaciente, fue tan bello el efecto de la propia música de esta obra que produjo en el rey, que fue interpretada 3 veces, nada más y nada menos, en este paseo, que fue dado el 17 de julio de 1717. La composición está en 3 partes, son 3 grandes obras, digamos, dentro de ella, llamadas suites, 3 suites, una en fa mayor, que es cuya obertura la acabamos de escuchar, y las otras son en sol mayor y en re mayor. De hecho, el orden de composición es primero la de re mayor y después la de sol, solo que suele ponerse primero la de sol y después la de re, por una razón que ya les explicaré ahorita más adelante. Esta obertura tiene 2 partes, tiene una parte larga, una parte lenta, que es la parte inicial, que si ustedes escuchaban un movimiento muy interesante que hacen los oboes, principalmente los violines, que es una figura técnica llamada trino, que es la repetición de una nota baja con una nota arriba, digamos do re, por decirlo así, do re, do re, do re, do re, do re, y se van repitiendo las 2 consecutivamente. Eso da idea como de movimiento de agua, precisamente. Es la genialidad de Händel que se pone aquí en evidencia a través de la manera como incluso los propios instrumentos dan la idea de música, ¿no? De agua a través de la música. Los instrumentos que escuchamos dentro de esta obertura son una orquesta completa de cuerdas, es decir, violines, violas, violonchelos y contrabajos, junto con oboes y un fagot. Y cada uno pues con su parte específica, algunos incluso partes de solistas y tal. Es bien interesante. Pasaremos a escuchar ahora un movimiento llamado Adagio e Staccato, que sería el segundo movimiento de esta, y enseguida un Allegro, muy bello también. Algo que vale la pena resaltar de estos movimientos así más lentos, de hecho, adagio, cuando nosotros escuchamos la palabra adagio en italiano, se refiere a un movimiento lento, a un movimiento pausado, calmado, un ritmo mucho más tranquilo.
Esto nos habla de un mundo muy distinto al que vivimos actualmente. Hemos hablado ya muchas veces en este programa de la agitación de nuestro mundo moderno y cómo esta música nos puede ayudar a transportarnos a un mundo donde había tranquilidad, donde la gente no vivía en el nerviosismo y la agitación de la modernidad, que la modernidad nos exige. Las velocidades de la tecnología, del transporte y todo esto no existían. Era un mundo que se vivía con mucho más orden, mucha más tranquilidad en este aspecto de la temperancia. Y es una música muy temperante, que fastidia a ciertos espíritus, que ciertos espíritus escuchan y ¡ay, qué aburrido! No, está muy lento. Precisamente, si nos podemos sentir así, que puede pasarnos, hagamos ese punto de examen de conciencia. ¿No será que de pronto dentro de nosotros no hay un aspecto de intranquilidad, de intemperancia que necesita calmarse y que necesita acallarse un poquito a través de la suavidad de estas notas tan bellas que escuchamos? Podemos pensarlo. Con este pensamiento vamos a una pequeña pausa y ya enseguida regresamos. En un mundo de constantes desafíos, encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Vamos entonces, como les decía, a continuar escuchando la bellísima música Water Music, música del agua, música acuática de George Friedrich Händel en su tercer movimiento. Este movimiento es un allegro y que vamos a notar la presencia de un instrumento diferente. Vamos a escuchar. Muy bien, notamos la presencia de un instrumento de viento muy interesante y que Händel fue uno de los pioneros en introducirlo a las orquestas, que es la trompa de caza, o hoy conocido pues como el corno, el cuerno, de hecho de ahí también su nombre. Era un instrumento que era utilizado simplemente para la caza, muy antiguo, muy antiguo, de hecho de los más antiguos que existen. Hay registros arqueológicos de cornos, de trompas que se utilizaban en siglos antes de Cristo, porque era un instrumento de guerra, era un instrumento utilizado para las cazas, o sea, para las cacerías o para
una guerra, porque al ser un instrumento de fuerte sonido, resonante, fácilmente llegaba pues su ruido, su música a grandes distancias, entonces se podía comunicar fácilmente órdenes militares a través de ellos, en fin. Es muy parecido a la trompeta en cuanto a su construcción, porque es un tubo de metal, pero la forma es distinta. La trompeta es un poco más alargada, tiene ciertas curvaturas, pero es mucho más alargada. El corno es redondo, el corno tiene precisamente como esa forma de cuerno. Antiguamente eran solo simplemente cuernos o olifantes, también se las llamaba así, principalmente en la Edad Media, inicios de la Edad Media, pero el corno fue introducido ya a las orquestas poco a poco. Y Händel fue uno de los pioneros en ello, porque les da un carácter mucho más melódico, no tan marcial, no tan fuerte. Sí es fuerte, por supuesto, resaltante con respecto pues, a los demás instrumentos como los oboes o las cuerdas, que son muchísimo más suaves naturalmente. El corno sí es bien fuerte, pero aún así guarda un carácter bastante dulce y muy, muy interesante que Händel sabe usar de manera muy, muy genial en esta obra y que lo volveremos a escuchar varias veces a lo largo de Water Music. Continuemos escuchando la música.
Si notamos, hay un constante intercambio entre movimientos lentos y movimientos rápidos. Después del allegro que acabamos de escuchar con la intervención de los cornos, de las trompas, escuchamos un movimiento andante, un movimiento más lento, cuyo protagonismo ya lo tiene el oboe y en los violines también. Y después volvemos a escuchar nuevamente el allegro de inicio, completico otra vez, de los cornos protagonistas. Pasamos ahora a un minueto muy, muy bello, muy, muy tranquilo, y vamos a escucharlo ahora. En este minueto notamos un aire un poco más de danza, ¿no? El minueto de hecho es un movimiento de origen francés, ternado. El pulso, digamos, de ritmo de esta música es de 3/4 y notamos la presencia constante de este ritmo, de esta fuerza, como en el primer tiempo, tara, ta, tara, ta, tara, y que va a anteceder a otros ritmos también de danza posteriores como el vals o cosas así. El minueto, pues muy usado por Händel, en este caso protagonizado nuevamente por los cornos, más tranquilo, movimiento un poco más suave que los anteriores, pero también alegre y bien interesante. Y por último, vamos a escuchar, nos quedamos a la mitad de la suite en fa mayor, vamos a escuchar una aria o un aire, o un air, bueno, ahí depende pues del origen idiomático que tenga la música, en este caso inglés, entonces air, de este water music muy suave, muy tranquilo y que nos puede dar idea un poquito de la tranquilidad de estas aguas del Támesis, unas aguas muy frescas,
que dan una idea de mucha temperancia. Y todo esto, recordemos que la música siempre nos va a trascender a realidades más altas. No lo pensemos simplemente como una música agradable para pasar el rato, que es claro que lo es y puede servirnos mucho para eso, sino saquemos principios espirituales. ¿Cuánto no necesitamos de esta calma, de esta temperancia, de esta pureza que refleja esta música? El agua es un símbolo de mucha pureza. De hecho, se utiliza normalmente para la purificación de las cosas. Uno se lava las manos, uno se baña a sí mismo, uno lava ropa, lava todo lo que necesita lavar, siempre necesita agua. El agua es símbolo de pureza. Pensemos entonces en esta música como la música de la pureza. Así como es la música del agua, podemos pensarla como la música de la pureza. Y la pureza que tiene momentos de gran alegría, de gran fuerza, pero también momentos de mucha calma. Todos esos extremos, todos esos elementos que componen la virtud de la pureza y que nos debe caracterizar a todos nosotros, hijos de Dios. Y con esta música que les voy a dejar aquí, concluimos nuestro programa Notas al Alma. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.